Bien, estamos ahora en contacto con el infectólogo y presidente de la Sociedad Argentina de Infectología, Omar Sued, para hablar sobre el coronavirus. ¿De qué otra cosa vamos a hablar, no? Omar, un placer como siempre. Buen día. ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias. ¿Dónde estamos parados en este lunes 11 de mayo? Bueno, yo creo que estamos en un punto clave. Estamos en una situación muy buena, nacional, comparado con muchos otros países, y en un momento de empezar a flexibilizar algunas actividades, que quizás en las provincias la situación es de muy bajo riesgo porque hay muy pocas personas infectadas, pero en la Ciudad de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, que tiene una complejidad mayor, que son distritos muy grandes, que es difícil un buen control del transporte público, nos puede poner en una situación de potencial riesgo, por lo cual vamos a seguir mirando día a día cómo viene la curva de casos a partir de la próxima semana. Hay que hablar de los casos a nivel país también, que ya hay 2 días seguidos que estamos por arriba de los 200 casos, ¿no? En el día de ayer fueron 258, tengo entendido, ¿no? ¿Cómo analizan todos estos aumentos el análisis es, estos casos fueron todos traccionados por el aumento de casos en Ciudad de Buenos Aires, por lo que estamos viendo justamente en los barrios de emergencia. Estamos viendo en estos barrios vulnerables que han tenido un aumento de transmisión interna muy alta. Han hecho estudios en el barrio 31 y el 60% de los pacientes que tenían fiebre, que tenían tos y que se hicieron el hisopado eran positivos. O sea que estamos viendo un brote epidémico importante dentro del barrio. Hoy la Villa 1114 también se está evaluando este barrio para ver si hay casos circulando adentro. Y eso es lo que tracciona, digamos, el número muy alto. Si esto se disemina al resto de la ciudad, dependerá de la movilidad de las personas, y por eso reiteramos que seguimos en cuarentena, que se han abierto los comercios, pero para justamente paliar un poco la situación económica, pero si no es indispensable salir, mejor que no se salga y que se siga manteniendo las medidas de distancia en toda la gente, el lavado de manos, el uso de cubrebocas. Ahora, se supone que son casos, tomemos como ejemplo los registrados o confirmados en el día de ayer, son casos que tenemos que analizar de aquí 15 días para atrás. ¿Está mal hacer ese análisis? Es decir, 15 días atrás nosotros estábamos en una cuarentena más estricta que la que tenemos en el día de hoy. Entonces, ¿cómo se genera ese contagio independientemente de lo que pasa, como usted decía recién, en los barrios humildes, donde es más difícil hacer un control porque los espacios son muy pequeños, porque vive mucha gente en el mismo lugar? Pero digo, en el resto de los casos, ¿son contagios que se dan, por ejemplo, en esa pequeña salida que uno hace al supermercado o hacer algún tipo de compras? No, tenemos que mirar bien que esto, lo que hemos visto la semana pasada y la anterior, ha sido un número más o menos estable de personas infectadas en la ciudad, relativamente bajo, con brotes epidémicos importantes en geriátricos y ahora en este barrio específicamente. Entonces esto hay que mirar la dinámica propia de cada lugar. Claro. En la Ciudad de Buenos Aires, la gran mayoría de las personas ha podido mantener las medidas de aislamiento, pero dentro del barrio 31 es muy difícil. Entonces una sola persona que llega ahí con el virus transmite muchísimo más fácil que una persona que vaya a un supermercado en un barrio de qué sé yo, Boedo, donde por ahí hay mucho más distanciamiento, las calles son mucho más anchas, la gente en las veredas está mucho más separada que dentro del barrio 31. Entonces hemos demorado o hemos detectado este brote por la misma naturaleza del virus. Cuando uno se da cuenta, ya pasaron por lo menos 5 a 14 días, como decías bien antes. Entonces, cuando se detecta estos primeros casos en barrio 31, se vuelve para atrás, se va a mirar qué es lo que está pasando allí, y hay muchísimos casos más. Entonces, esto es lo que aumentó, coincidentemente con la discusión que se venía dando de abrir o no abrir en ciudad algunas actividades, ¿no? Entonces, está bien, la decisión se tomó, pero esta es una situación más localizada dentro de estos barrios más vulnerables, y no es una circunstancia que afecta a toda la ciudad. Que se expanda a toda la ciudad, claro, va a depender de lo rápido que seamos nosotros de contener ese brote y de que la gente en la calle no salga si no es necesario, que salga a hacer las actividades que están planificadas y que están permitidas, pero sin
aumentar, digamos, disminuir la distancia entre personas y sin, digamos, dejar de respetar estas medidas de higiene básicas que son las que estamos recomendando. Omar, estamos, creo, según el último parte del Ministerio de Salud de la Nación, de ahora de la mañana, en un poco más de 1.800 testeos por millón de habitantes. Hay muchos que dicen algo más importante, más intenso, más testeos en los puntos críticos, por ejemplo, en los geriátricos o en los barrios de emergencia, como para tener una radiografía más precisa de lo que estaba pasando con el COVID-19. Es difícil decirlo, digamos, mirar para atrás es muy fácil el diario del lunes, pero no se pueden hacer pruebas si las personas no tienen síntomas. Entonces, porque es una prueba que sale muy, digamos, que ya tiene de por sí una tasa de falso negativo que puede ser importante, hasta un 20%. Las personas, si no tienen síntomas, es muy poco probable que tengan la infección, y hay algunas personas con la infección que son asintomáticas. Entonces esto genera mucha complejidad, son pruebas caras, y hacer un testeo masivo a cualquier persona que no tiene o contacto con otra persona con el virus o no tiene síntomas es muy poco probable que tenga casos. Digamos, es importante la cantidad de casos que hay en ciudad, nos asusta claramente, pero recordemos que son 3 millones de personas en la ciudad con 240 casos en un día, entonces, o 160 en realidad en ciudad hubo. Entonces, sí. Testear a 3 millones de personas para identificarla. No, yo digo específicamente solamente en el sector de los geriátricos que hay, que sé, en la ciudad de Buenos Aires, o en el país, en definitiva creo que son 3.800 geriátricos en todo el país que hay. Claro, bueno, o en los barrios vulnerables, ¿no? No toda la ciudad. En el último geriátrico se había hecho un testeo, había sido todo negativo, y a los 3 días aparece una transmisión interna con un montón de casos positivos, ¿no? Claro. Es como la PCR da una foto nada más del lugar, no es posible hacer una radiografía, una película de cómo va la infección dentro del geriátrico, porque si no uno tendría que hacer pruebas todos los días. Solamente una sola testeo o un testeo semanal quizás podría considerarse en algunas situaciones puntuales. Se está empezando a hacer eso ahora, por ejemplo, en personal de salud, que se sabe que estamos mucho más expuestos que las personas. En realidad en los geriátricos lo que habría que evaluar y cuidar muy bien es que las personas que trabajan adentro de los geriátricos no trabajen en muchos lugares a la misma vez y que no vayan a trabajar si tienen algún tipo de síntoma. Entonces cualquier persona que entra a un geriátrico se le tiene que preguntar si tiene fiebre, si tiene tos, si estuvo en contacto con alguna otra persona con fiebre, y controlarle la temperatura y no permitirle que entre ni visitantes ni empleados a los geriátricos con estos síntomas. Claro. Porque la mayoría de los brotes vienen por gente de afuera de los geriátricos, digamos, no nacen espontáneamente ahí, ¿no es cierto? Entonces es difícil. En personal de salud, ahora en Ciudad de Buenos Aires se está evaluando a las personas que han tenido un contacto con otro paciente, con un paciente, al día 12, aunque no tengan síntomas. Eso es una de las formas de expandir también. Ayer me preguntaban, Omar, si el virus ingresa, que en un paquete a un freezer. ¿Se muere por la temperatura del freezer o permanece ahí inerte hasta que sale a temperatura ambiente de nuevo? La verdad es que creo que se muere, lo tengo que rechequear, porque la verdad que de todas las preguntas, viste que siempre uno va recogiendo preguntas que tiene que después rechequear. Yo creo que el virus no sería viable, pero lo puedo rechequear. La verdad que es una pregunta que puede ser importante para estas preguntas raras. Sí. La Sociedad Argentina de Infecto tiene un mecanismo de respuesta que dentro de la página de la sociedad, en contacto, se manda cualquier pregunta y hay un plantel de 4 médicos que tenemos ahí para contestar. Con la comida preguntas. También, ¿no? Cuando uno pide comida a domicilio también hay bastantes dudas Con eso hay muchas dudas, pero realmente no hay mucho riesgo. No se ha descrito en ninguno de estos casos que ya vimos en todo el mundo, ningún caso a través de comida. Y porque sería muy difícil que ocurra, digamos, tenés que tener un personal que esté enfermo preparando la comida y que tosa delante de la comida y que la comida no esté más de 30 grados, entonces el virus es lábil, entonces es difícil que ocurra. Claro. Pero bueno, no hay de momento descrito.
Por último, ¿cómo ve la situación en el mundo? Porque digo, festejamos de alguna manera aquellos países que empiezan a abrir sus actividades, a flexibilizar la cuarentena y lamentablemente hay algunos que ya lo han hecho semanas atrás y hoy estamos dando la noticia que tienen que volver a cerrarse porque hay un rebrote. Corea del Sur, y por ejemplo. Corea del Sur es uno de ellos. Hay varios países que tuvieron que dar marcha atrás. Ustedes como especialistas, ¿cómo lo viven? Porque uno como espectador y con todo el desconocimiento dice, bueno, no es muy alentador, por cierto, ¿no? Y bueno, yo creo que estamos todos aprendiendo sobre la marcha. Al inicio, cuando fue la decisión que tomamos de poner la cuarentena en forma muy temprana, todo el mundo decía, qué locura, qué locura, qué locura. Hoy todos decimos, qué bueno que lo hicimos, porque gracias a eso solamente tenemos esta cantidad tan baja de infectados. Después dijimos, los otros países dijeron que no iban a hacer cuarentena porque iban a destruir la economía. Después pusieron la cuarentena porque habían tenido un montón de muertes y además la economía destruida. Ahora ayer Inglaterra estableció algunas pautas para empezar a relajar algunas actividades, pero también hizo el mismo planteo que hicimos nosotros la semana pasada. Si el tiempo de duplicación y el R0 se dispara, vamos a tener que volver marcha atrás en alguna de estas medidas. Por eso es que hay un grupo grande ahora de asesores también controlando día a día lo que pasa con estos parámetros matemáticos para ver si la epidemia está empeorando o no y poder detectarla rápidamente. A eso se le suman un montón de análisis que se hacen también en la cantidad de gente que circula en la calle. Por eso también es importante que la gente se baje ese app que se llama, esa aplicación que se llama Cuidar, que es una forma que tenemos también de poder controlar si hay muchísimo movimiento o muchísima gente en riesgo, y es otro de los parámetros que podemos usar para predecir si el riesgo empieza a aumentar, ¿no? Y no tener que esperar los 14 días y ver ya el pico de las personas enfermas. Omar Sued, un placer como siempre. Muchísimas gracias. Hasta cualquier